Pues hoy vamos a aprender cómo diseñar un par de engranes rectos. Pensé mucho en hacer este video porque creo que es algo muy específico y nadie lo va a ver, pero da igual. Si lo estás viendo, pues ya alguien lo vio. Bueno, para empezar, vamos a definir que el piñón normalmente es el engrane más pequeño y el engrane es el engrane más grande, ¿sí? O el de salida. Bueno, pues ahora, el ejercicio, ¿qué nos dice? Nos pide diseñar un par de engranes con un ángulo de presión de 20 grados que dure 3 años, trabajando 3 turnos. La dureza máxima debe ser de 350 HB. El engrane 10% más blando que el piñón. Nos dan datos de la potencia que transmite y la velocidad angular a la que gira el piñón. Sí, nos dice que un índice de calidad ACMA 8 y el engrane tiene una razón de respaldo de 1.3 y nos pide un factor de seguridad contra el desgaste mínimo de 1.8. Bueno, como se darán cuenta, estaremos trabajando este tipo de ejercicios en una plantilla de MATCAD. Esta es la versión, me parece qué versión es. Ay, no sé ni qué versión es, pero es de las más viejitas, ¿sí? No es la versión Prime. Bueno, ¿por qué lo hago acá y no lo hago a mano? Porque, pues, debemos de saber que el diseño es un trabajo iterativo, ¿sí? Yo puedo cambiar un dato y con esto se me va a ir toda la goma. Entonces, debo estar iterando constantemente. Si yo esto lo hago en una hoja de papel, pues necesitaría 1.000.000 de hojas de papel. Así que lo vamos a programar en MATCAD. Bueno, metemos todos los datos. Estaremos trabajando en milímetros. Así que vamos a necesitar un módulo, no un paso diametral, como lo trabaja el libro. El módulo es el inverso del paso diametral. Bueno, definimos el ángulo de presión, las horas de un turno en Estados Unidos, los años de trabajo y número de turnos. Esto lo obtenemos, nos dan los datos, el ejercicio, la potencia nominal también, la razón de respaldo, el índice de calidad, velocidad angular. Ahora, la dureza del piñón nos dice que necesitamos un máximo de 350. Nosotros vamos a meter una dureza del piñón de 300 y el 15% menos es 270. Ahora, nos dice que más el factor de seguridad mínimo contra el desgaste debe ser de 1.5 y nos dice que debe fallar como mínimo, no, como máximo debe fallar 1 entre cada 100. Entonces, en la tabla del Norton, la tabla 8.19, tenemos el factor KR, que es el factor de confiabilidad. Entonces, si nos dice que debe fallar 1 de cada 100, significa que es 99% de probabilidad, lo que significa que el factor KR es igual a 1. Ahora vamos a ir a toda la sección geométrica y lo primero que vamos a definir es un ancho de cara como FC. Entonces, el ancho de cara que se recomienda es dentro del intervalo de 8 veces el módulo a 16 veces el módulo. Entonces vemos los intervalos que están entre 8 y 40. En este caso yo quise dejar un 31. Definimos el número de dientes del piñón y del engrane. Ahora, ¿por qué estoy escogiendo estos números? Porque en el ejercicio nos pide, dice, una relación de transmisión lo más cercana a 2.92 a 1. Lo que significa que el piñón va a dar 2.99 vueltas y el engrane estará dando una. Lo que significa que es una reductora. Entonces yo acá cambio los datos. Aquí le pongo 25, 73 y esta es la relación de transmisión. 2.92. Como vemos, si yo le pongo por ejemplo 26, este número cambia y también cambia todo. Entonces esto lo dejo 25. Ahí está. Obtengo los diámetros del piñón, del engrane. Obtengo el paso circular. El paso circular siempre va a ser el mismo, tanto para el piñón y el engrane. ¿Sí? A la distancia entre centros, que es igual a la suma de los radios. Adendum, dedendum, profundidad total, holgura. Ahora, el adendum con el dedendum es el mismo, tanto para piñón como en engrane. Los diámetros exteriores pues van a cambiar. Ahora la longitud de acción, aquí la tenemos.
Recordemos que la longitud de acción se define como el punto en el que hace contacto los engranes. Entonces, la distancia que ese punto está en contacto, pues es la longitud de acción. La razón de contacto es cuántos dientes están en contacto para transmitir la carga. Para engranes rectos se recomienda que el factor, bueno, la razón de contacto mínima sea de 1.4, de ahí para arriba. Porque si no, en el peor de los casos, un solo diente del engrane estaría transmitiendo toda la carga y esto es indeseable. Tenemos el torque del piñón, torque sobre el engrane. Aquí lo que podemos ver es que este torque entra en el piñón y lo que tenemos a la salida es mucho más. Entonces estamos reduciendo la velocidad a costa de aumentar el torque. Como vemos, aquí está la velocidad angular de salida. Ahora todo esto lo necesitamos: componente tangencial, componente radial, a fuerza resultante en el punto de contacto. Todas esas fórmulas pues las saqué del libro. Esto pues es en caso de que tengamos un incremento en la distancia nominal entre centros. Recordemos que cuando diseñamos pues los números son simplemente números, pero al momento de que hacemos el ensamble puede haber variaciones. Entonces esto lo hice suponiendo que la distancia nominal entre centros aumenta 2%, ¿sí? Pero esto lo pueden ignorar. Ahora, vamos a calcular el esfuerzo de deflexión en el diente. La fórmula es esta, ¿sí? Donde K son todos los factores de corrección. J es un factor geométrico que se obtiene de tablas. Ahora, este es el factor dinámico. Necesitamos BV y AV. Aquí está. Razón de respaldo de aro, MB. Esto nos lo da el problema. Y pues aquí tenemos un condicional. Si MB es mayor que 1, KB es igual. Si MB es mayor que 1.2, KB es igual a 1. Y si está en un intervalo entre 0.5 y 1.2, vamos a ocupar esta fórmula. Como la razón de respaldo que nos dan es de 1.3, pues vamos a asumir KB como 1, ¿sí? ¿Qué significa que nos den una razón de respaldo de aro? Pues que tenemos un engrane con brazos radiales, no un engrane sólido. Factor del engrane loco, aquí no tenemos engranes locos, así que lo dejamos como 1. Ahora, ¿cómo obtenemos el factor geométrico J? Bueno, pues estas tablas las saqué del Norton, como vemos desde la tabla 8.8, y cada una tiene diferentes usos. Bueno, depende de las condiciones de nuestros engranes. Para este caso, obtuvimos una razón de contacto de 1.713. Ahora, estas tablas nos indican que las vamos a usar cuando la razón de contacto sea mayor a 1.42. Sí, y tenemos esta condición que significa razón de contacto en el punto más alto del diente. Y este es contacto en la punta. Siempre lo que deseamos es tener este tipo de contacto, porque si tenemos un contacto en la punta, pues es cuando tenemos los momentos de flexión más altos y el engrane se puede quebrar. Bueno, tenemos que los dientes en el piñón es 25 y en el engrane son 73. ¿Cómo utilizamos esta tabla? Bueno, sabemos que tenemos en el piñón 25, entonces buscamos 25, no está 25, nos quedamos en 26 y lo vamos a intersectar con el número de dientes en el engrane, que es 73. Entonces vamos a hacer una extrapolación. Como el intervalo que tenemos es entre 55 y 135, entre ese intervalo está 73. Entonces, en la columna de 26 sería entre 0.37 y 0.38, y para el engrane sería 0.41 entre 0.44. Aquí están los valores. Y así obtenemos los factores geométricos para P y para G, piñón y engrane respectivamente. Ya que tenemos todo, podemos calcular los esfuerzos de flexión en el piñón y en el engrane. Bueno, pues eso ya está. Ahora,
Corrección para la resistencia a la fatiga por flexión en los engranes. Esta es la fórmula, donde SFB la obtenemos de este polinomio siempre y cuando estemos trabajando con aceros. Este polinomio solamente depende de la dureza del material, donde los factores KL, KT, KR, KL es el factor de vida, KT temperatura y KR me parece que es de seguridad. Bueno, pues ahí está. Para calcular KL necesitamos el número de ciclos. Con esta fórmula lo calculamos. Y pues nada. Tenemos dos fórmulas para KL. Una donde es aplicación comercial y aplicación crítica. Casi siempre lo vamos a utilizar con aplicación comercial, salvo que el ejercicio nos indique otra cosa. Y pues ya tenemos todos los factores. Entonces la resistencia a la fatiga por flexión ya corregida es esta para cada uno de piñón y engrane. Y ahora obtenemos el factor de seguridad contra falla por flexión, donde es la resistencia que tiene el material a la flexión ya corregida, que es esta, entre los esfuerzos que va a resistir, que es lo que habíamos calculado acá arriba. Esto, esfuerzo de flexión en el engrane. Y bueno, todo esto de esfuerzo de flexión en el engrane, para poder llegar a esto tuvimos que calcular toda la sección geométrica del engrane. Entonces, pues básicamente estamos ocupando esto y la corrección que hicimos. Esto. Bueno, ya vemos que el factor de seguridad contra falla por flexión en el piñón es 3 y acá es 3.1. Casi siempre, bueno, si no es que siempre, el engrane sube el factor de seguridad y en el piñón es más bajo. Ahora vamos a calcular los esfuerzos superficiales, donde la fórmula es esta, donde los factores CA, CM, CS, CF, CB son iguales a KA, KM, KS, KV respectivamente, y CF se toma como 1 para engranes convencionales, salvo que sean engranes de uso crítico o para alguna aplicación específica. Ahora, para todo esto ocupamos, bueno, más que nada para el factor geométrico vamos a necesitar los radios de curvatura del piñón y del engrane. Aquí están las fórmulas, las saqué del Norton también, y vamos a necesitar un coeficiente elástico llamado CP, que para ello vamos a necesitar el módulo de Young y el coeficiente de Poisson. Bueno, ¿de dónde salen estos? Pues varían dependiendo del material. Para este caso, pues estamos trabajando con aceros, entonces en la tabla E1 vamos a aceros y vemos que aceros todos tienen un módulo de elasticidad de 206.8 gigapascales y un módulo de Poisson de 0.28. Pues ya está. Las unidades son megapascales a raíz cuadrada de megapascales. Y bueno, este es el esfuerzo superficial. Básicamente lo único que necesitamos para el esfuerzo superficial pues es el factor geométrico y CP, porque todo lo demás ya lo tenemos, se repite. D es el diámetro del piñón, ¿sí? ¿Qué más? WT ya lo tenemos, este es el ancho de cara, ya todo lo demás ya lo tenemos. Ahora, igual, aquí ya tenemos el esfuerzo superficial pues en el engrane. Entonces necesitamos la resistencia para fatiga superficial, que es esta fórmula. Esta fórmula se ocupa para corregir la resistencia a la fatiga superficial. Bueno, ocupamos estas fórmulas. Ahora ocupamos CL. Sí, igual tiene una aplicación comercial y una aplicación crítica. No confundir CL con KL y tampoco son iguales. Tienen diferentes fórmulas. Y necesitamos el factor de dureza, que es CH. Bueno, CH depende del cociente entre las durezas. Sí, aquí tenemos unos condicionales. Si el cociente de la dureza del piñón entre el engrane es mayor que 1.2,
A1 es igual a 0. Este es A1, aquí lo ocupamos. Si se encuentra entre este intervalo, vamos a ocupar esta fórmula. Y si es mayor de 1.7, A1 es igual a esto. Dependiendo de A1, pues para este caso tenemos que el cociente es 1.1. O sea que, perdón, aquí es menor. .2. Ahí está. Bueno, es menor que 1.2, o sea que A1 es igual a 0. Se sustituye en la fórmula y nos queda que ACH es igual a 1. Pues ya está. Para la resistencia, para fatiga superficial sin corregir, vamos a ocupar este polinomio. Este polinomio solamente se ocupa para aceros. Si no estamos trabajando con aceros, tenemos que ir a tablas y ahí encontramos la resistencia para fatiga superficial sin corregir. Y bueno, pues ya aplicamos la fórmula y esto es el valor que tenemos ya corregido. Vemos la diferencia entre lo que nos da las tablas, en este caso el polinomio, y pues ya lo que es más o menos verdadero. Y vemos que el factor de seguridad es básicamente lo mismo. Dividimos la resistencia a la fatiga superficial entre el engrane ya corregida, aquí está, entre el esfuerzo superficial. Todo esto al cuadrado. Bueno, vemos que es 1.53 y el ejercicio nos pedía un mínimo de 1.5, factor de seguridad contra el desgaste mínimo de 1.5, lo que significa que con todo esto concluimos nuestro ejercicio. Lo que les comentaba en el principio es que para este ejercicio me llevé 13 páginas, 13 hojas de MATCAD. Entonces, si se les ocurre hacer esto pues a mano, pues ojo ahí, se supone que somos ingenieros, no payasos. Entonces, pues hay que echarle un ojito a la programación en MATCAD, está súper fácil. Y como vemos, todo esto lo saqué de aquí, de las fórmulas. Y básicamente, pues nada. A mí no me gusta esta versión de MATCAD, pero es la que utilicé porque mi profe ya estaba algo viejito. Bueno, la neta no estaba tan viejito, pero pues ahí andaba utilizando ese. Se resiste al cambio de MATCAD Prime 8. Pues nada, amigos, espero les haya servido este video. Seguramente lo está viendo algún desesperado de alguna facultad de ingeniería. Si tienen alguna duda, ahí escríbanme al chat.